Buenas tardes compañeros y asesor. Mi nombre es Sergio Arturo Vargas Mosqueda. Actualmente me encuentro cursando la licenciatura de Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del reto es ¿Conoces el trámite de los juicios especiales de interdicción e hipotecarios? Con nombre del módulo de Derecho Procesal Civil 2. Y el nombre de mi asesor es Gerardo Esparza Rubio. Matrícula es 23002143 con fecha 3 de octubre del 2024. En esta ocasión nos piden que analicemos los juicios especiales y háganos una comparativa en lo que es el proceso civil para el estado de Guanajuato y para el estado de Tamaulipas. En este caso yo decidí presentar los juicios de interdicción, el cual para el estado de Guanajuato en su artículo 702 nos dice: la declaración del estado de interdicción puede pedirse por el cónyuge, por los presuntos herederos legítimos o por el Ministerio Público sin perjuicio de disposición especial de la ley. Y en su artículo 703 dice: la declaración de estado de interdicción se hará mediante juicio seguido conforme a las disposiciones del libro segundo entre el peticionario y un tutor interino, que para tal objeto nombre el juez a la persona cuya interdicción se pida. Esta última también será emplazada para que, si lo desea, pueda intervenir en el proceso respectivo. La falta de contestación de la demanda por parte del presunto interdicto traerá como consecuencia que se considere únicamente la contestación que produzca el tutor interino. El juez, antes de hacer designación de tutor interino, girará oficio al registro público donde pretenda hacer la declaración de estado de interdicción a efectos de cerciorarse de la no existencia de nombramiento alguno de tutor o tutores autodesignados. De existir, será llamado o en su caso llamados para entrar en funciones en el juicio de declaración de estado de interdicción. A falta de un tutor designado, el nombramiento de tutor interino deberá recaer en cualquiera de las personas siguientes. Si tuvieran actitud para desempeñarlo a juicio del juez, puede ser el cónyuge o el padre, los hijos o la madre, o los abuelos o hermanos del presunto incapacitado. Para este fin, el juzgador deberá ordenar el desahogo de las diligencias que estime necesarias para que el nombramiento del tutor interino recaiga en la persona que resulte más adecuada para la defensa de los intereses del presunto interdicto. Si bien en el Código Procesal Civil del Estado de Tamaulipas nos dice en su artículo 568, la demanda que se presente con objeto de obtener la declaración de incapacidad o interdicción de las personas con discapacidad intelectual, discapacidad auditiva y de al habla, ebrio consuetudinario o habitual al uso de drogas enervantes, deberá contener los siguientes datos: 1. Nombre, edad, domicilio, estado civil y actual residencia del presunto incapacitado. 2. Nombre, apellido y residencia del cónyuge y parientes dentro del cuarto grado, y nombre del tutor o curador que tenía la persona cuya interdicción o inhabilitación se solicita. 3. Los hechos que dan motivo a la demanda. 4. Diagnóstico y pronóstico de la enfermedad formulado por el facultativo que lo asiste, acompañado del certificado o certificados respectivos. 5. Especificación de los bienes conocidos como propiedad de incapaz y que deben ser sometidos a vigilancia judicial. 6. Especificación del parentesco o vínculo que le une al promovente con el presunto incapacitado. Si bien en su artículo 569 del Estado de Tamaulipas nos dice que, recibida la demanda, el juez dispondrá de lo siguiente: 1.
que se notifique al Ministerio Público. 2. Nombrar al incapacitado un tutor interino. Se designará por su orden para tal efecto al cónyuge, padre, madre, abuelos o hermanos del incapacitado. Si no lo hubiere, se nombrará de intereses con el promovente. 3. Si se trata de la demencia, dispondrá que 2 psiquiatras, o si no los hay en ese lugar, que 2 peritos médicos examinen al incapacitado y emitan opinión acerca de sus condiciones. Si se está en alguno de los demás casos a que se refiere la primera parte del artículo 568, para el diagnóstico únicamente se recurrirá a los médicos, en cualquiera de estas situaciones. El tutor puede nombrar a otro para que tome parte en el examen y se oiga su dictamen. Puede el juez además requerir opinión preliminar a aquellos. 4. Dispondrá que se cite al cónyuge y a los parientes cuyos informes se considere útiles y que se practique el examen en presencia del juez, del Ministerio Público y de las personas citadas conforme a la fracción anterior, así como el demandante. El juez interrogará, si es posible, a la persona cuya interdicción se pide y escuchará la opinión de los peritos y demás personas citadas. Para el Código de Procedimientos del Estado de Guanajuato, en su artículo 704 nos dice: en el juicio a que se refiere el artículo anterior se observarán las siguientes reglas. 1. Mientras no se pronuncie sentencia irrevocable, la tutela interina debe limitarse a los actos de manera de protección a la persona y conservación de los bienes del incapacitado. 2. El estado de interdicción puede probarse por cualquiera de los medios de prueba reconocidos en este código, pero en todo caso se requiere el reconocimiento judicial del presunto interdicto. Los peritajes de los médicos serán valorados en los términos del artículo 216. 3. Si la sentencia de primera instancia fuera declaratoria de estado, proveerá al juez, aunque fuera apelada, o antes, si hubiera necesidad urgente, a la tutela de personas que estuvieran bajo la guarda del presunto incapacitado, y a nombrar un curador que vigile los actos del tutor interino en la administración de los bienes y cuidado de la persona. El 6. Luego que cause ejecutaría la sentencia de interdicción, se proveerá a discernir el cargo al tutor propietario en los términos de la ley. En el artículo 573 para el estado de Tamaulipas nos habla de cumplido los trámites que se establecen en los artículos procedentes, y si el juez tuviera la convicción del estado de incapacidad, la declarará así y proveerá a la tutela, así como a la custodia o tutela de las personas que estuvieron bajo la guardia del mismo. Nombrará asimismo curador que vigile a los actos del tutor en la administración de los bienes y cuidado de la persona. En su artículo 574 nos dice: las declaraciones del juez hiciera en esta materia, así como las medidas dispuestas, no pasarán nunca en autoridad de cosa juzgada, pudiendo ser revisadas en cualquier tiempo en que varíen las circunstancias. En su artículo 575 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas nos dice: la sentencia que resuelva la demanda de interdicción es apelable en ambos efectos. Y en su artículo 576 nos dice: la interdicción se revocará cuando cese la causa que la motivó. Y en su artículo 577 nos dice: el que promueva dolosamente el juicio de interdicción, independientemente de la sanción penal,
que le corresponda responderá civilmente de los daños y perjuicios que causen al supuesto incapaz, y se le impondrá además una multa hasta por el importe de 60 veces. Y por último, en su artículo 578 nos dice: los gastos que ocasiona el procedimiento serán pagados con cargo al patrimonio del incapacitado, y si no lo hay, al del promovente. Bien, si vemos las referencias tanto del Código de Procedimientos Civiles del estado de Guanajuato y el de Tamaulipas, se encuentra una similitud entre ellos, porque los dos están regidos por diferentes artículos, pero en sí manejan las mismas estructuras para formular el juicio de interdicción, el cual el juez es el encargado de llevar a cabo este juicio y dar resolución a este. Nos piden que pongamos otros dos casos de juicios especiales. En este caso, yo de los artículos 564 al 567 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, en su capítulo tercero, tenemos a la rectificación de actas del Estado Civil, las cuales en su artículo 564 nos dice: la rectificación o modificación de un acta del Estado Civil no puede hacerse sino mediante sentencia que dicte la autoridad judicial, salvo el reconocimiento que voluntariamente haga un padre de su hijo en los casos autorizados por el Código Civil. En su artículo 565 nos dice: solo habrá un lugar a pedir la rectificación de actas del Estado Civil por falsedad cuando se alegue que el acta registrada no pasó por enmienda, o cuando se solicite variar algún nombre u otra circunstancia, sea esencial o accidental. En su artículo 566 nos dice que se puede pedir la rectificación o modificación de un acta del Estado Civil si, primero, las personas cuyo estado se trate o sus legítimos representantes. 2. Las que mencionen en el acta como relacionadas con el estado civil de la persona cuya acta se pretende rectificar, pero únicamente por lo que respecta a los datos propios y promovientes. Y tercero, los herederos de la persona comprendidas en las dos fracciones anteriores. En el segundo juicio especial presentamos lo que es rectificación, primero rectificación del acta y en juicios especiales, y también tenemos el juicio de desahucio, que en su artículo 543 nos dice: el juicio de desahucio procede cuando se exige la desocupación de una finca o local por falta de pago de 2 o más mensualidades de renta en lo conducente. Se aplicarán las reglas del juicio sumario. Con la demanda se acompañará el contrato escrito de arrendamiento cuando ello fuere necesario para la validez del acto, conforme al Código Civil, y los recibos de renta insolutos. Bueno, por mi parte es todo, compañeros. Que tengan una excelente tarde.